Los científicos se interesan por estudiar la trayectoria del delincuente. ¿Cuáles son las circunstancias que empujan a una persona a cometer un crimen? Los análisis comienzan por la infancia, una época de vida clave para entender el desarrollo del ser humano. La sensibilidad del niño magnifica la importancia de los acontecimientos, que cobran especial relevancia de cara al futuro, pero que después incluso pueden olvidarse por el adulto. En 2016, Krystyna Kurczak-Redlich, una periodista polaca, publicó el libro titulado Boba, Volodya, Vladimir, Misterios de la Rusia de Putin, en el que repasa una biografía no oficial del presidente ruso. Según la periodista, Putin falsificó la información de su nacimiento y origen para poder ser candidato a presidente en 2000. Certificó ser del 1952 en lugar del 1950. Ocultó información de sus padres legítimos, presentando como tales a sus padres adoptivos. Sin embargo, su madre biológica sigue viva y está viviendo en Georgia. Si nos paramos a analizar la infancia de Putin, descubriremos el porqué de muchas de sus acciones. Putin nace en una relación extramatrimonial y al principio es educado solo por su madre, Vera. Cuando el niño cumple 1 año, la mujer se va a estudiar a Tashkent y lo deja con sus padres. En la capital uzbeka, Vera Putina conoce a su futuro marido, Georgi Osepashvili, un militar georgiano. Volodya fue llevado a Georgia hasta que su madre volviera a tener hijos, el hecho que provoca que el primogénito sienta que estorba en casa de la nueva familia de su madre. Durante una época, Putin vive en casa de un militar en Tiflis, luego vuelve con sus abuelos y después se instala en casa de unos parientes en Leningrado. Putin, de niño, parecía un objeto que se transportaba en maleta cambiando de casa y de familia. Así que no sorprende que padezca el síndrome de persona abandonada e inútil. La persona que sufre ese síndrome tiene miedo a ser abandonado y defraudado. Es incapaz de enlazar relaciones estables y de larga duración, o aunque lo haga con su entorno más cercano, nunca se abre del todo y no siente confianza con nadie. Pero algunas veces busca el apoyo de los más cercanos. Putin también tenía su grupo de íntimos, que se empieza a consolidar a través de una junta de propietarios de fincas rústicas en la provincia de Leningrado en 1996. 4 años después, cuando Putin toma las riendas del poder, esos amigos ascienden con él. Vladimir Smirnov, Yuri Kovalchuk, Vladimir Yakunin, Nikolai Samalov, Sergei y Andrei Fursenko. El libro también cuenta que Putin de niño era víctima de numerosas palizas. Primero le pegaba con un palo su padrastro georgiano. Después lo hacía su otro padrastro, Vladimir, que según la biografía oficial era el padre de Putin. El típico gesto de Putin que le sale automático, el de levantar y arquear las cejas acompañado además de una mirada compasiva, demuestra indirectamente que muy probablemente Putin de niño fuera víctima de violencia doméstica. El carácter vengativo de Putin, fruto de las palizas que sufrió de niño, desembocó en la manía por eliminar a quienes no estuvieran de acuerdo con su política o pudieran estorbar en un futuro. En circunstancias misteriosas mueren los generales Leo Rokhlin, quien dijo abiertamente que la guerra de Chechenia era un desastre para Rusia, y Alexander Levit, quien firmó el tratado de paz que puso fin a la primera guerra chechena. Como casus belli para volver a atacar Chechenia y vengarse del pueblo checheno, Putin utilizó explosiones de edificios residenciales en Rusia, que según algunas fuentes fueron provocadas por los servicios de inteligencia rusos. Aquellos periodistas que intentaron arrojar luz sobre la verdadera situación en Chechenia fueron simplemente asesinados, como Anna Politkovskaya, por poner un ejemplo. Antes los asesinatos se perpetuaban por Putin para satisfacción propia, y ahora con sus delitos nos manda un clarísimo mensaje a todo el mundo de quién es el autor de los envenenamientos causados por el Novichok. En junio de 2021, en una entrevista concedida al canal NBC News, Putin fue preguntado si él era el asesino, y se echó a reír, alegando que durante su mandato se había acostumbrado a ataques de todos lados y bajo diferentes excusas.
Esa reacción frívola no se correspondía con la seriedad de la pregunta. La risa es una potente herramienta que ayuda a conseguir objetivos. Es una especie de defensa ante el miedo de hacer el ridículo o de parecer tonto, desgarbado, poco elegante, o sea, el miedo a ser juzgado. En estas situaciones la persona se adelanta a reírse de sí misma antes de que la gente se ría de ella. Con esa clase de bromas, Putin contagia la inseguridad que él mismo siente a su interlocutor. Es otro complejo que tiene. Muchos se han fijado en que ha cambiado la forma de caminar del presidente ruso y que además ha empezado a cojear. Además, su cara presenta señales de hinchazón. El ojo derecho lo tiene más pequeño. Todos esos síntomas suelen ser propios de una hidrocefalia cerebral. Aparte del fuerte dolor de cabeza que ni siquiera los analgésicos combaten, esta enfermedad se caracteriza por el empeoramiento de las facultades cognitivas y una inestabilidad emocional. También Putin acusa indicios de una enfermedad que se conoce por mitomanía, un trastorno propio de personas con autoestima muy baja. Los mitómanos necesitan recurrir a constantes mentiras para así sentirse más importantes. Llaman la atención exagerando o inventando situaciones. Por medio de sus portavoces propagandísticos, Putin ha creado una realidad paralela totalmente ficticia y se la ha transmitido a la población de su país. Él mismo confió en sus propios mitos que consideró un motivo suficiente para desatar la guerra contra Ucrania. Está totalmente seguro de que todos los ucranianos desean unirse al llamado mundo ruso. También estaba seguro del poderío de su ejército. Los complejos infantiles de Putin no han remitido e incluso se han agravado debido a los problemas de salud. Las fantasías que tiene sobre sus infinitas posibilidades y la grandeza se mezclan con la realidad y en su mente no se separan de ella, lo que lleva a resultados catastróficos. Las acciones de Putin ponen en entredicho la seguridad no solo de Europa, sino del mundo entero. Que una persona así tenga tanto poder la convierte en un factor imprevisible y peligrosísimo.